Josh Liraj. Gataz Abugal Abraham Ali. Jovi Elías Isasi Areiro. Sheikh Smer Surur Hawaj, fundando las primeras fábricas de ropa en el noreste de la República y sentando bases del importante comercio que hoy tiene nuestra ciudad. En 1920 había 20.000 habitantes. Era gobernador del estado el licenciado Emilio Portes Gil. El Congreso del Estado decretaba la ley seca los sábados y domingos en Victoria. Aparecía el semanario independiente La Raza, dirigido por el señor Francisco Arreola Rosales. El gobernador López de Lara comunica al ayuntamiento que ha firmado un contrato para llevar a cabo obras de saneamiento de drenaje y agua potable, inaugurándose en 1923 La Peñita. Se celebra el primer centenario de la capitalidad de Victoria en 1925. Nuestra ciudad limitaba al norte con la avenida Carrera Torres, al sur con el río San Marcos y la calle Canales, al oriente con el Panteón del Cerro Morelos y el Camino a Matamoros, al poniente con las vías del ferrocarril. El plano municipal señalaba más de 300 manzanas. El victorense Emilio Portes Gil asume la Secretaría de Gobernación. 1925, año decisivo para el despegue de todas las actividades sociales y económicas regionales, al promulgarse la Ley del Trabajo. Se inauguran los principales edificios de la Escuela Práctica de Agricultura de Tamatán, la Casa del Campesino. Se expide la nueva Ley de Educación en el Estado. Don Leoncio Torres, presidente municipal, informa que han reunido 929 pesos con 16 centavos para la construcción del puente del río San Marcos. Inicia labores la Escuela de Artes y Oficios Industrial. Posteriormente Álvaro Obregón, hoy Itace. Ese mismo año el licenciado Emilio Portes Gil asume la presidencia de la República. En 1930, la Secretaría de Gobernación ordena a las autoridades de Victoria que en las azoceas se señale el nombre de la ciudad y se indique con flechas la dirección del campo de aterrizaje. En esa época destacaban los maestros: Profesor Epigmenio García, Matías Canales, Rafael Tejeda, Francisco Nicodemo Juárez, Eutimio Martínez, Julián Saldúa, José Martínez y Martínez, Carmelito Tirado, Rafael Balandrano, José García García y Emilio Caballero, entre otros destacados maestros, forjadores de generaciones en la normal y preparatoria. XCW, la voz de la América Latina desde México. Cuando me miras con lejos, me parece un jardín de flores. Y si lloran me parece que se van a deshacer.
Tía Cucu, y platíqueme, ¿cómo era Ciudad Victoria antes? Mira, cuando yo era chiquita, toda esta parte de aquí eran huertas. Y me traía mi mamá a comprar fruta, en esa época en que hay mangos, hay guayabas y aguacates. Era la huerta de los Suani, de los Filisola, de los Vadillo, el abuelo de Neca Juárez de Montemayor. Había otra huerta que se llamaba Doña María, donde está la pasadita, ahí en la refresquería era. Íbamos a los duraznos. Luego había dos quintas, la quinta Cuellar y la quinta del Olvido. Eran dos manzanas llenas de frutales y pasaba la sequía por el medio, que venía corriendo desde el puente del ferrocarril, regando las huertas de la parte de arriba. Llegaba al paseo y cogía el camellón del centro de la Alameda hasta ir a regar las labores de los Terán, que eran donde ahora está el estadio. ¿Y dónde está la Quinta del Olvido? La Quinta del Olvido era donde está el comité electoral y donde viven los Bello. Ahí era una casa de piedra con su herrería bonita, con sus ventanas de fierro. Por ahí hay mucha historia, porque esa casa fue de don Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas. Era un señor, según mi abuelita me platicaba, muy culto, muy rico, porque era de familias muy pudientes de Hermosillo, Sonora. Donó el terreno donde se edificó el santuario, él lo compró y lo regaló, y contribuyó para que se hiciera la iglesia del refugio. ¿Y cómo sabes tanto? Bueno, pues son recuerdos que tengo, que me platicaban de niña. Luego, el Boulevard Tragedis Balboa. Era tan bonito el río. Donde está el Repiso, había una fosa donde se iba la gente a bañar. Luego, entre el 11 y 12, había otra que le decían la fosa del Olmo. Yo te puedo asegurar que no hubo muchachillo de aquella época que no se viniera a dar un buen refrescón a esa fosa. ¿Y tú por dónde vivías? Fíjate que yo vivía en la calle 10, entre Hidalgo y Morelos. Más adelante vivían los Haces, luego los Manotú y más arriba vivían los Varella. Al lado de mi casa, los Salinas. Entonces, las señoras en tiempo de verano, yo creo que para no tenernos ahí dando lata, nos llevaban al río. Las mamás hacían tortas de huevo con chorizo, de frijoles, y toda la palomilla del barrio nos íbamos. Doña Lolita Ladín de Manotú, doña Catalina de Haces, doña Rosita Varella, doña María Luisa Malo de Salinas, doña Felisa Collado Canseco, mi mamá, y a gozar. Pero no nos llevaban hasta que no llovía, se crecía el río y lo limpiaba. Entonces podíamos ir a bañarnos. Era de veras un Victoria muy hermoso. Era tan bonito. Era una familia. Todo Victoria era una gran familia. 1939. Nace la XEPJ. Siendo gobernador don Magdaleno Aguilar, inició operaciones en el aeropuerto del Petaqueño. En 1942, la población ascendía a 32,000 habitantes. En 1945 se inaugura la Plaza de Toros Victoria y el licenciado Francisco Hernández García inicia el Parque Zoológico de Tamatán. Los periódicos anunciaban: Almacenes El Obrero, de don Elías Charú, La Botica Central, Casa Cantú, El Lápiz Rojo, Mueblería Villarreal, La Leona, Los Seguros de don Tomás Sánchez, Almería Hinojosa y Banco Ganadero, entre otros. ¡El Heraldo! ¡El Heraldo! Sale la primera edición del Heraldo de Victoria, de don Raúl Aceves Carmona, que inicia una nueva era periodística. La distinguida novelista